Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal donde vamos a hablar de Bitcoin y sobre todo de su última hora. No solamente vamos a hacer un análisis técnico, sino que os voy a dar unas pinceladas sobre cuál es la perspectiva que tengo ahora mismo en mi cabeza y sobre todo también reflejar que no solamente el mercado cripto está corrigiendo, sino que también los índices americanos o la bolsa americana o algunas bolsas de todo el mundo pues también se están viendo afectadas, ¿no? Al final la inflación es algo que afecta a cualquier mercado y veremos si finalmente el mercado cripto pues puede empezar a separarse de las bolsas tradicionales y también pues desmarcarse, que creo que es uno de los objetivos, no dejar atrás el dinero fiduciario y que la gente básicamente confíe en Bitcoin como un valor de refugio y no solamente las personas retails sino los grandes inversores para protegerse de esta inflación. Así que si quieres más vídeos de Bitcoin, una forma de apoyar el contenido no es donando, no es nada a nivel económico, simplemente dejando un like es más que suficiente y ver el vídeo hasta el final en el caso de que te interese. Entonces, vayamos por partes porque vamos a empezar primero con Nasdaq. Tenemos SP500, pero quería comentar un poquito Nasdaq. Más que nada porque llevamos una temporada donde obviamente el precio sigue subiendo. Esto no hay nada que vayamos a descubrir. Ya sabemos que el día de la caída por la pandemia, la verdad es que fue una corrección de un 30% en apenas, vamos a decir, pues en menos de un mes. La verdad es que fue una caída bastante rápida y fue una recuperación en V. De hecho, conseguimos recuperar los máximos históricos en menos de 73 días con una recuperación de un 47%. No está del todo mal desde entonces, desde 2020, que ya ha pasado bastante desde la pandemia, aunque no lo parezca, o sea, el tiempo pasa volando. Hemos visto cómo el precio no ha parado de subir, obviamente con sus correcciones algo más elaboradas. 14%, luego aquí tuvimos pues una caída de un 10%. Hay momentos donde el gráfico parece ser que va a realmente descansar, creando máximos decrecientes. Pero finalmente volvíamos con esa tendencia alcista. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora mismo? Estamos viendo que estamos dentro de un canal ascendiente, ¿vale? Se mantienen los máximos crecientes y los mínimos crecientes por ahora, ¿vale? Digo por ahora porque vais a ver lo que está pasando justamente en el último tramo, ¿no? Parece ser que el precio sube, cae, sube, se aguanta por encima, vuelve a caer, vuelve a subir y desde entonces, ¿qué ha pasado? Que nos haga diferenciar desde los anteriores toques, ¿no? Aquí tenemos un máximo creciente, un máximo creciente, un mínimo creciente, pero es que ahora estamos haciendo, yo creo que incluso una especie de doble techo que podrían ser incluso unos máximos decrecientes, por lo que llevamos más o menos en torno, ahora os lo voy a decir, llevamos en torno a 337 días donde no hemos llegado a romper pues estos máximos crecientes, ¿no? Ahora mismo parece que es un momento de inflexión. Parece ser que sobre todo hemos llegado a otra fase, ¿no? Creo que esto es una historia. Voy a limpiar el gráfico que me estoy volviendo loco. Esto creo que es una historia, ¿vale? O más o menos lo podremos cerrar desde aquí. Y esto es otra, ¿vale? Ahora mismo estamos entrando en una fase más correctiva, donde podría haber sido esto de aquí, donde podría haber sido esto de aquí, o incluso esto de aquí, ¿vale? Son correcciones que normalmente son más pronunciadas, ¿vale? Aquí tenemos un 11%, aquí tenemos un 8%, aquí tenemos un 8%, pero es que ahora mismo tenemos aquí un 10% prácticamente, pero sobre todo la forma en cómo estamos cayendo, la verdad es que me llama la atención, sobre todo porque creo que aquí estamos interpretando un movimiento totalmente diferente, que no quiero decir de que esto vaya a ir para abajo, simplemente es a tenerlo en cuenta, ¿no? Me llama la atención de que no tengamos una corrección como las que estamos viendo habitualmente a lo largo del último año, sino que estamos empezando a entrar en una fase de dudas, ¿vale? Dudas en cuanto a la dirección del precio, porque al final vemos que parece que hemos roto pues esta diagonal alcista, hemos visto dos mechas, parece ser que el día de hoy pues lo vamos a cerrar por debajo, a no ser que tengamos un milagro. Entonces, después de bastantes meses, ¿vale? Más en concreto 320 días, parece ser que vamos a acabar el día por debajo de esta diagonal bajista. ¿Esto significa que nos iremos a tomar por saco? No necesariamente, pero sí que al menos es un punto a tener en cuenta, porque si no conseguimos realmente crear pues unos mínimos crecientes y empezamos a caer pues en lo que sería la zona anterior de mínimos, probablemente podamos tener pues una continuación bajista, ¿vale? Obviamente las correcciones a nivel histórico no es que han sido espectaculares, ¿vale? Aquí tuvimos una corrección de un 32%,
aquí una corrección de un 24%. Es por eso que ahora mismo pues la corrección podría llegar a ser más o menos, ¿vale? Desde un 14%, desde un 22%, incluso desde un 27%, ya que en índices americanos, en la bolsa en general, no tiene por qué, pero en Forex normalmente todo lo que son canales ascendentes, no lo suelo tradear yo mucho en este estilo, pero cuando vuelve a caer, normalmente vuelve a caer hasta el inicio de esta tendencia alcista, ¿no? Entonces, claro, esto sería una corrección en torno a un 27%, sumando la inflación, sumando la pandemia, la Omicron y todo esto. Puede ser que a largo plazo, ¿vale? De alguna forma sí que tengamos esa corrección que llevamos tanto y tanto tiempo esperando, ¿vale? Entonces, ¿por qué os pongo en contexto esto? Pues porque obviamente ahora mismo, afortunadamente o desgraciadamente, no sé cómo catalogarlo, la bolsa y también Bitcoin van más o menos cogidas de la mano, ¿vale? Obviamente con sus diferencias, pero sí que es cierto que ahora mismo pues van un poquito de la mano. Entonces, la dominancia de Bitcoin por ahora sí que es cierto que no consigue levantarse, ¿vale? No consigue levantarse. Creo que se puede juntar una hipótesis. Me voy a tirar un triple, pero podría llegar a tener sentido de que las bolsas tradicionales empezaran a caer, la gente buscase valor refugio, sobre todo para protegerse de la inflación, y esto provocase de que Bitcoin se viese por fin como una oportunidad para proteger el capital y no tanto para especular, y grandes inversores pues entrasen dentro de Bitcoin. Entonces, tendría sentido porque la dominancia de Bitcoin ahora mismo está en torno al 40%. Veis que de alguna forma se está empezando a apretar el gráfico bastante, o sea, a nivel trading, pues si tuviésemos la suerte, esto se podría entrar de la siguiente forma: entramos en la ruptura del gráfico, o sea, de la media móvil de una hora, y buscamos hasta máximos recientes, que sería este punto de aquí, con un risk reward de un 3,21. Obviamente con sus matices, pero son estrategias que de alguna forma se podrían llegar a interpretar esto en cuanto a la dominancia de Bitcoin. Entonces, si estamos buscando oportunidades para ir más en largo, probablemente lo que tendremos que buscar es que Bitcoin va a ir en largo. Entonces, si vamos directamente a ver el gráfico, vais a ver que ahora mismo, aparte del que el mercado está bastante rojo, yo sigo pensando que estamos en una etapa bajista. De hecho, Cardano está corrigiendo un 7% después de varios días de subida. Obviamente hemos llegado a la media móvil de 200, que aquí había tenido pues cierta implicación, entonces ahora mismo está actuando como resistencia. Pero lo importante es entender de que aquí pasó algo parecido, ¿vale? Pasó algo parecido. Como os comenté, tuvimos la gran caída, tenemos la gran caída, al igual que esta gran caída. Estamos haciendo un mínimo decreciente, por lo que ahora mismo lo que podríamos volver a buscar es una consolidación por aquí para hacer otra caída, pero creando un mínimo creciente, ¿vale? Que es lo que sucedió básicamente aquí, por muy poco, ¿vale? Por muy poco. No tiene por qué ser exacto, ya que al final, lo que hemos comentado mil veces, el mercado es cíclico, pero no es igual al 100%, tiene sus matices, tiene sus diferencias, pero bajo mi punto de vista, la zona de los 40.000 ya se ha retesteado, que es una zona importante, ¿vale? Hay mucho peso, cuesta de roer, por eso hemos visto tantos rechazos, pero insisto, si tenemos una tendencia clarísimamente bajista, tenemos que seguir pensando de que hay una probabilidad alta de que pueda caer. Si empezamos a ver bastantes mechas, probablemente pues veamos una recuperación. Entonces, normalmente las caídas siempre tienen unos false breakout, que esto pues tiene referencia a lo que vemos más o menos aquí, o que vemos más o menos por aquí, ¿vale? Me explico. Parecía que la tendencia seguía siendo alcista, íbamos a subir, pero cuando parece que aquí estamos desacelerando bastante claro, siempre vemos como un impulso alcista, ¿vale? Al contrario de lo que la gente se va a pensar, entonces la gente se apalanca y luego corrección fuerte. Entonces, aquí pasó lo mismo, realmente un doble techo, parece que hacemos máximos históricos y luego corrección fuerte. Entonces, ahora mismo lo que parece que estamos esperando es que el precio pueda subir, pero no descartemos una caída aún más pronunciada, volver a subir, hacer un mínimo creciente y volver a subir. Incluso hacer un hombro cabeza a hombro. O sea, al final hay miles de escenarios. Tengo una bola de cristal que algún día os la sacaré, pero que más o menos me va dando chivatazos de lo que puede suceder en el mercado. O sea, es muy complicado y más con un mercado tan volátil y tan manipulado como es el de las criptomonedas, pero es interesante tener diferentes escenarios para protegerte las espaldas, ¿vale? En el caso de que el mercado vaya a tu favor o vaya en contra. Entonces, os quiero también recalcar diferentes puntos a nivel psicología
que es importante que tengáis en cuenta. De hecho, os quería comentar de que el hash rate, que básicamente es el poder computacional de toda la red de Bitcoin, pues ahora mismo está en sus máximos históricos. Como veis, si pongo aquí 3 años, pues básicamente están máximos, y lo bueno es que va a haber mucha más seguridad y sobre todo resistencia a diferentes posibles ataques que se puedan producir, que no creo que se vayan a producir obviamente, pero es importante que el hash rate lo tengáis en cuenta, que está en máximos históricos. Entonces, al final las caídas suelen tener pues su tiempo de corrección. De hecho, la caída tan conocida de 2017, la burbuja, ¿cuánto tiempo tardamos en recuperar el precio? Fueron 1092 días. No creo que ahora mismo estemos en el mismo punto, porque ya estáis viendo que aquí conseguimos hacer pues unos máximos decrecientes y aquí hemos hecho básicamente un doble techo, ¿vale? Es un doble techo. Creo que la adopción va más rápida de lo que Bitcoin ahora mismo podría caer, y en el caso de que Bitcoin cayera, pues obviamente el punto a tener en cuenta son esos $30.000, que yo sigo pensando de que hay una probabilidad mínima de poder tocarlos. En el caso de que tocasen, cuidado, no vayamos a tener una caída bastante rápida de 2-3 días, pero es que sería mucho porcentaje, entonces no sé. Aquí podríamos apretar un poco el precio, luego podríamos volver a subir y a partir de aquí pues ya empezar a crear algo de desarrollo. Lo que pasa que es predecir mucho movimiento, es predecir tipos de velas, fundamental, es una caída de un 30%, entonces también hay que tener en cuenta que ahora mismo una caída de Bitcoin de un 10% significa ya caer por debajo de los 40k, por lo que estamos en una zona conflictiva, una zona frágil, donde puede pasar de todo, ¿vale? O sea, al final tienes que entender de que hay momentos en el mercado donde estás 50-50. Tú tienes que tener en cuenta todas las opciones y a partir de aquí sacar análisis. Pero ahora mismo no me cabe duda de que la liquidez la tenemos más por la parte de abajo que por arriba. O sea, si ahora mismo el precio sube, creo que sube sin interés. Básicamente, pues habrá gente que comprará, pero creo que el interés es más hacer una falsa caída, ¿vale? Levantar todos los stops, porque ahora mismo imagino que hay mucha gente que está tradeando en esta zona, y a partir de aquí pues volver a subir y ver si realmente rompemos no solamente la diagonal bajista, sino las medias móviles. Será una muy buena indicación, y sobre todo si ahora mismo recuperamos y subimos, estaremos haciendo pues el primer máximo creciente. Porque por ahora aquí hicimos un doble techo, pero si hacemos un máximo creciente, la verdad es que sería una muy buena noticia. Entonces, también algo importante destacar es que en gráfico podríamos mirar de una hora, parece ser que quisiéramos aguantar por la parte superior del rango, pero ya estáis viendo que hemos vuelto a entrar, ¿vale? De forma tímida, aquí pues el precio subía, caía, caía, tuvimos una falsa ruptura, volvimos a caer, retesteamos esta diagonal bajista, volvemos a aguantar por encima de este rango, pero finalmente por un poco de desinterés alcista, lo que ha provocado es que tengamos esa continuación bajista, por lo que atentos a que no tengamos esas caídas que os he comentado para buscar liquidez y volver a subir hacia arriba, ¿vale? Entonces, al final yo soy más partidario de que podamos tener una corrección bajista que alcista. De hecho, os lo sigo comentando. Yo ya vendí parte de mis posiciones de muchas monedas. Yo cuando vi pues esa tendencia alcista de 2 días, yo ya os comenté que probablemente iba a ser una falsa ruptura o al menos movimiento en rango. No ha sido movimiento en rango, ha sido más movimiento casi de caída a buscar esos $40.000. Así que ahora mismo vigilar, porque hay mucha gente que está shorteando. Entonces también puede haber gente que le interese hacer una falsa ruptura y luego volver a subir. O sea, creo que son momentos del mercado donde tienen que haber movimientos importantes. Al igual que de vez en cuando tenemos estos movimientos, o estos movimientos, o estos movimientos, o incluso estos movimientos. Creo que ahora mismo estamos esperando a que tengamos pues una directriz del precio, ¿no? ¿Qué quieren hacer las ballenas? ¿Quieren subir? ¿Quieren romper zonas de resistencia importantes? ¿O quieren caer y romper zonas de suelo importantes para desubicar un poquito el mercado? Yo creo que el hecho de vender ahora mismo mucho Bitcoin y romper el precio de los $40.000, si lo recuperan rápido, limpian el mercado y vuelven a entrar, ok, pero si no consiguen y retestamos y caemos, se van a cargar gran parte de los proyectos y sobre todo precios de compra muy interesantes de muchas monedas que habían conseguido a lo largo de mucho tiempo. Pues lo que van a hacer es tirarlo al suelo. Y también viendo la adopción de Bitcoin, viendo que el panorama parece ser que está despertando y que más gente está entrando y más gente está entrando, cuidado, no vaya a ser que podamos conseguir pues finalmente una ruptura final. Entonces, tener en cuenta diagonales bajistas. Aquí tuvimos una diagonal bajista y finalmente rompimos con fuerza. Entonces tenemos una diagonal bajista, si entramos con fuerza, cuidado porque podríamos ver una recuperación final. Así que bueno, simplemente os quería comentar esto. Creo que Bitcoin pues simplemente lo que quiere hacer ahora mismo es retestear esos 40.000,
quiere ver si los consigue rebotar y si no, pues lo dicho, iremos para abajo y aprovecharemos para intentar promediar zonas de compra para Bitcoin. Así que bueno, esto es todo, espero que os haya gustado este vídeo, que lo apoyéis con un buen like si os ha gustado, obviamente, si no, no hace falta que le des like y si no tampoco, un dislike no viene al cuento. Así que nada, me despido, un saludito y hasta luego, chao chao.